Bienvenidos a este cuarto episodio de Psicosintonía, con el tema Sentir no es debilidad. ¿Cuántas veces hemos respondido con un bien ante la pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuando en realidad eso no era lo que estábamos sintiendo. Hoy vamos a hablar sobre las emociones, sobre todo aquello que nos necesitamos conocer, reconocer y aprender a expresar. Sentir no es debilidad, sino es humanidad. Desde pequeños aprendemos a reprimir. No llores, no te enojes, no tengas miedo. Así vamos guardando estas emociones como si fueran peligrosas, cuando en realidad el sentir es un acto de valentía. Y hoy tenemos un invitado especial, él es el licenciado Fabio Javier Sandoval López, psicólogo clínico y especialista en el tema. Bienvenido, Javier. Gracias, Doris, gracias por la invitación y ansioso de charlar este tema que nos gusta a nosotros como psicólogos con especial interés, ¿no? Bienvenido nuevamente. Bueno, y con este tema, que es un tema que día a día lo vivimos, lo estamos sintiendo, somos eco de nuestras emociones. ¿Qué son esas emociones y por qué nos cuesta tanto validar estas emociones? Bueno, para empezar, la definición de emociones tienen que ver con respuestas humanas que las tenemos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano, viene con un repertorio emocional que tiene su componente fisiológico, sin duda, pero a lo largo del tiempo, con la evolución de la humanidad, esto se ha ido cada vez complejizando, ¿no? Ahora, el tema de por qué no validamos las emociones tiene que ver sin duda con el ámbito cultural en el que habitamos, ¿no? Podríamos empezar con una respuesta de esa índole. Primero, el mandato cultural. Vivimos en una cultura donde desde mucho tiempo atrás las emociones son una señal de debilidad, ¿no? Y la expresión de las emociones no es algo que nuestra sociedad y nuestra cultura haya visto como preponderante, sino más bien como secundario, ¿no? Las emociones, capaz, podríamos decir, son para el ámbito privado. Entonces, si yo me siento, por ejemplo, triste, ¿no? Que es una de las emociones más básicas, y tengo la necesidad de llorar, no lo voy a hacer pues en público. Culturalmente no es algo bien visto. Esto lo voy a hacer en la soledad de mi casa, en privado, para mí mismo, ¿no? Si es que lo hago también, porque ahí podríamos decir a la cuestión cultural se va a añadir el ámbito educativo, ¿no? Que es algo que voy a expresar a continuación. Pero primeramente podríamos decir, no validamos nuestras emociones por justamente este tema cultural y voy a meter esta cuestión, ¿no? En el último tiempo se ha hablado mucho o ha habido una discusión en torno al género, ¿no? Entonces podríamos distinguir que hay un grupo, ¿no? Un grupo humano, el género masculino sobre todo, para los cuales el mandato cultural incluso es más fuerte, ¿no? Desde pequeños a los varones se nos ha dicho que llorar es algo que no debemos hacer, ¿no? Que llorar es algo que no es propio de un varón. Entonces, por ejemplo, ahí ya vemos un cierto rol de la cultura en la invalidación de las emociones, pero para un cierto género. Ahora, con relación a las mujeres, es un poco más normalizado el hecho de que expresen sus emociones, pero ya culturalmente esto es algo que no se acepta del todo bien. El otro punto, creo, que por el cual no se validan las emociones, tiene que ver con la educación. La educación que nosotros tenemos está muy enfocada en el saber, en los contenidos, en el conocimiento, ya sea científico, ya sea técnico,
pero creo que la inteligencia emocional, ¿no? El hecho de que nosotros podamos distinguir en nosotros mismos lo que estamos sintiendo y la manera de expresarlo correctamente, no es algo que se nos enseñe ni en la casa, ni en el colegio, mucho menos en la universidad, ¿no? Porque vivimos aparte en un régimen muy funcionalista, donde quizás las emociones, por ejemplo, no se consideran algo funcional. Entonces, la educación tiene que ver con aprender esta serie de contenidos, capaz obtener un puntaje adecuado en ciertas asignaturas, pero sobre el tema humano, o sobre el tema emocional, mejor dicho, esto no es algo, no tenemos una materia, digamos, ¿no? Creo que es algo fundamental. Hace poco vi una entrevista justamente de Howard Gardner, ¿no? Que es uno de los autores que nos está hablando sobre revoluciones en la educación, y habla sobre la inteligencia emocional en el sentido de que la inteligencia emocional capaz sea el aspecto más fundamental o clave, ¿no? De la educación. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día un acceso a la información de manera rápida, fácil, está al alcance de nuestra mano en el celular. Y entonces, en ese sentido, todo ese ámbito de saber, de contenidos que teníamos, capaz hoy en día ya no es tan fundamental. Pero y el tema emocional sí es algo que afecta, ¿no? Yo lo veo diariamente, conozco algo del ámbito educativo y veo que muchas veces las emociones no se enfocan correctamente. Entonces puede ser que tenemos un chico, lo voy a poner así en ese término, que emocionalmente se siente triste, pero no sabe cómo enfocar eso, no sabe cómo canalizar eso. Y a veces esa tristeza se enfoca de manera inadecuada, puede ser con un enojo, puede ser con una conducta que sale totalmente de los cánones. Es algo que yo creo que tenemos que introducir, ¿no? La educación emocional. Otra cosa que creo que hace que las emociones sea algo invalidado o no aceptado del todo en nuestra sociedad, quizás tenga que ver con el hecho de que muchas veces no entendemos esto como una conducta, sino como parte intrínseca de uno. Entonces, si uno dice, por ejemplo, estoy triste, o sí, estoy triste, digamos, ¿no? Las personas que nos escuchen van a entender capaz que eso es una característica inherente a mi personalidad, cuando capaz responde a un hecho contextual, ¿no? Cuando en ese momento yo me siento triste y posteriormente seguramente voy a poder resolver la causa de mi tristeza, o por lo menos voy a poder levantarme y adoptar otro talante. Pero ya el hecho de reconocerlo genera un hecho de prejuicio social capaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que yo reconozca que me siento triste o iracundo, capaz podría hacer pensar a mi entorno que esa es una característica inherente a mí, es una característica propia de mi personalidad, cuando nuevamente esto no es así. Entonces tratamos de esconder justamente esos elementos bajo el tapete y nos mostramos de una manera capaz ocultando, ¿no? Las emociones que quizás nos podrían generar esa etiqueta. Y por último, yo creo que tenemos también el hecho de que nosotros tendemos a juzgar ciertas emociones como buenas, y especialmente en este mundo donde el mandato es positivo, ¿no? Siempre tengo que estar bien, siempre tengo que estar positivo, siempre todo me va a salir excelente. Y las otras emociones, porque no existen, digamos, filosofías ancestrales que no reconozcan, ¿no? La tristeza o estas emociones, llamémoslas negativas, como un elemento secundario. Son parte de lo mismo, yo creo. Así que
lo que pasa es que en nuestra sociedad no reconocemos que la tristeza o la ira o estas emociones que tendemos más bien a alejar, nos puedan funcionar de alguna forma cuando efectivamente sí lo hacen, ¿no? Cuando efectivamente son parte de nuestra vivencia, y el conocerlas y el saber manejarlas debería ser un elemento fundamental. El mandato de nuestra sociedad es todo positivo, todo para arriba, todo feliz, todo bien, ¿no? ¿Y tú crees que estas emociones o este no poder expresar o reprimir también tenga que ver con lo que es la relación en nuestra familia, la formación en nuestra familia? Porque tú sabes que cuando somos pequeños, ¿qué es lo que queremos? Esperamos el amor de papá y de mamá. Entonces, en esa medida, pues vamos a ir también formándonos nosotros, observando, tanteando qué les hace sentir bien a ellos, ¿no? Entonces, por decir, si yo estoy triste o estoy frustrado y sé que eso le digo a mi papá o a mi mamá, entonces sé que eso lo va a enojar o lo va a molestar y voy a perder el cariño. Entonces muchas veces también voy en ese sentido. Que yo creo que también, o sea, le va a demostrar un punto de incapacidad, ¿no? Uh-huh. Aparte, digamos, todo es un círculo. Así Entonces es. Entendemos que el papá tampoco ha recibido, o la mamá no ha recibido esta educación emocional, debe ser muy extraordinaria que hubiesen recibido, y cómo lidian ellos con estas emociones en sus hijos, ¿no? Que las reconocen, que las reconocieran, digamos. Uh-huh. ¿Cómo hacen ellos? Además, sabiendo que un papá, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra cultura, debería ser ese ente protector que va a ayudar a sus hijos, los va a orientar de manera correcta, adecuada, para que ellos no tengan ninguna carencia, cosa que es muy utópica, muy ideal. Entonces yo creo que responde más a un hecho de que los propios padres son incapaces de esto, y bueno, ahí tenemos un germen también de este asunto, ¿no? De que dentro del entorno familiar no se va a reconocer estas emociones, no se va a saber cómo lidiarlas, y la única respuesta que tenemos capaz es el ocultamiento de esas emociones. Entonces, de estos temas, de la tristeza, de la ira, ¿no? De este tipo de emociones, no hablamos en la familia, ni sabemos cómo canalizarlas. Entonces, yo creo que lo que dices es un punto importante, ¿no? Parte de esto, de la educación. Ni los padres tuvieron una educación emocional, ni supieron transmitirla a sus hijos. Y así sucesivamente en cadena, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que en la familia hay un germen importante, ¿no? Uh-huh. Y justamente lo que tú decías, ¿no? Es como que estamos hablando en este momento de emociones, pero emociones negativas, o sea que entre comillas negativas, ¿no? Porque la tristeza, el enojo, el miedo es como que algo malo visto, ¿no? Pero ¿qué pasa con el amor? Porque también es una emoción el amor, ¿no? Y creo que una de las películas que creo que ha abierto, yo creo que en una mayoría de los que han logrado ver intensamente, ¿no? Que son las emociones, que nos van mostrando las emociones básicas en la primera película, ¿no? Entonces, cuán importante es descubrir que esa tristeza también es útil, ¿no? Y que no solamente lo que tú decías, estamos en una cultura quizás donde todo tiene que ser bueno, agradable, porque si no nos sirve, ¿no? Sí, sí. De hecho, si te das cuenta en la película, en la primera, no vi la segunda, pero en la primera película, cómo expresaba, ¿no? Esta niña que es el personaje principal, creo que se llama Riley, ¿no? Esa tristeza, ¿no? De mudarse. No creo que esté haciendo un spoiler ahora, es una película muy conocida. Sí. Así que esa tristeza de mudarse, de dejar a sus amigos, de dejar la vida que conocía, de hacer ese duelo, ella no, en una primera instancia no lo canaliza bien, ¿no? Porque lo canaliza más bien de una manera iracunda, ¿no? Se enoja con los papás, se frustra en la escuela y se enoja, y al final entendemos que alojar la tristeza para ella le supone en algún momento poder
ponerse un alto y reflexionar y procesar ese cambio que había realizado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, estas emociones que nosotros llamamos negativas también tienen pues una función. Sobre el mandato positivo que existe en nuestra sociedad, bueno, yo estaba revisando un poco la obra de este filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, ¿no? Que habla justamente de que en nuestra sociedad moderna el mandato es todo para arriba, ¿no? Todo afirmativo, yo puedo todo, puedo cumplir todo lo que me propongo, no va a haber frustraciones, cuando en la realidad es todo lo contrario, ¿no? Más bien nos enfrentamos a un mundo muy duro y que cada vez se endurece más. Y sentir, supongo, estas emociones, ¿no? Es algo que al sujeto le puede llevar a romper con ese ideal social, ¿no? Ahora, con relación a cómo vivimos el amor, eso es una gran pregunta, ¿no? Tampoco creo que haya, porque, bueno, en todo caso, la cuestión del amor implica, pues, ¿no? Un cúmulo de emociones que están en constante vaivén, ¿no? A veces el amor nos puede conducir a lo más alto, pero también nos puede conducir a lo más bajo, a una situación más compleja, ¿no? Supongo que es también una asignatura pendiente. En los hogares tradicionales no es algo que se hable, ¿no? Creo que las familias necesitan ese espacio para conversar de estos temas. Lo que pasa es que da miedo, ¿no? Da miedo, como lo digo en mi... porque, bueno, aparte de psicólogo, soy papá, ¿no? Lo digo en mi experiencia de papá, y capaz mi perspectiva es limitada, ¿no? Uno se pone a pensar cuando habla de estos temas con los hijos, y aparte porque uno quiere mantener un cierto ideal, que yo creo que... Y no tenemos por qué ponernos caretas con nuestros hijos, ¿no? Más bien, creo que la experiencia que más significativa debe ser la sinceridad, pues. Entonces, revelar lo que realmente ha sido mi experiencia en el tema, o bueno, en el caso de los oyentes, revelar lo que ha sido su experiencia en el tema, creo que sería la mejor orientación, ¿no? Porque ¿qué otro medio tenemos para dar una cierta orientación, ¿no? Digamos, nuestros hijos o alguna persona que nos pregunte al respecto. Yo solo tengo mi experiencia, y mi experiencia me puede conducir a una persona a tomar mejores decisiones o a experimentar emociones de manera distinta, como también me puede enseñar a mí, ¿no? Es un ejercicio que me parece muy enriquecedor, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo hablo de este tema, del tema del amor o del tema de los sentimientos con mi hijo, porque alguna vez lo hacemos, no es algo que sea muy habitual, debería ser más habitual, yo creo, pero creo que frente a mí, porque puedo decir muchas cosas muy teóricas, pero yo prefiero hablar desde mi experiencia, ¿no? Entonces creo que esa ha sido, digamos, la orientación más importante, y me hace pensar a mí también, me hace pensar a mí en abrirme también a otras perspectivas, ¿no? Quizás pensaba antes de esa charla de una forma determinada, y al comentar mi experiencia eso se puede abrir de distinta manera. Decías algo muy interesante, ¿no? Creo que como papás a veces nos da miedo preguntar cómo te sientes, ¿no? Porque generalmente cuando los recogemos del colegio a los chicos, o cuando nos encontramos a la hora del almuerzo o en algún espacio, es ¿cómo te ha ido? Sí, ¿no? Es lo funcional. Pero no vamos más allá. Claro. No, y quizás es lo que tú decías, el hecho de quizás no poder responder ante lo que vaya a surgir. Y ahí está el mandato cultural también, claro. Porque como el papá es, pues, o sea, esto es una simetría, ¿no? El papá tiene que estar en un lugar de autoridad. ¿Cómo la autoridad va a revelar o va
no, la palabra rebajar es muy fea, ¿no? Pero cómo se va a bajar de su pedestal, hablar sobre su experiencia en el amor, en las emociones, en la vida, ¿no? Revelando capaz que ha sufrido fracasos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Culturalmente, no digo que haya una persona que nos esté obligando, ¿no? Uno lo tiene incorporado. Claro. Entonces, trata de no bajarse de ese pedestal. Pero yo creo que es importante bajarse de ese pedestal y hablar humanamente con los hijos, porque podemos ser papás y podemos ser muchas cosas, pero fundamentalmente todas esas cosas hacen nuestra humanidad, ¿no? Así Y es. ahí está donde deberíamos revelarnos. Creo que es lo más enriquecedor que podríamos hacer. Y sobre todo en esa parte de reconocer que nos hemos equivocado. Cuán difícil es para un ser humano decir lo siento, sea en la familia, con los hijos, sea con la pareja, sea en el trabajo, decir lo siento, o sea, me he equivocado, no, lo siento, te he hecho daño. No creo que lo que tú decías, bajar del pedestal, y eso es como un error, creo, gran error que cometemos, porque luego los hijos nos ven como super papás, super mamás, y que debemos resolver todo y que no sentimos y que nada nos pasa, ¿no? Entonces creo que generamos eso, una imagen distorsionada de nosotros y no nos mostramos como humanos, ¿no? Ante ellos, que sufrimos, que sentimos, que nos frustramos, que estamos impotentes, al igual que ellos. Sí, yo diría que una imagen también un poco antipática, ¿no? A veces podemos generarles, y eso nos aleja más de conversar con nuestros hijos sobre temas que tienen que ver con nuestro aspecto más humano, que si te das cuenta es el aspecto emocional, ¿no? Así es. Entonces, si un hijo va y le dice al papá que se siente triste, que no es muy típico, te das cuenta, y capaz la reacción del papá va a ser, ¿de qué te vas a sentir triste, no? Si te doy una buena vida, si no tienes ninguna preocupación, no lo sabemos. Los chicos también son humanos, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que logremos generar eso, pero es todo un ejercicio, es toda una dinámica que debe costar mucho, ¿no? Que es procesual, yo diría, que es un proceso. ¿Y cuáles serían los caminos para poder desarrollar esto? Si bien culturalmente ya estamos influenciados por algo, o sea, ya tenemos de esto en nuestra cultura. Es más, también tenemos una cultura donde es todavía machista en cierto punto, sí, ¿no? Entonces, sí. ¿Dónde podemos desarrollar o cómo podemos desarrollar esta facilidad para poder expresar en vez de reprimir lo que tenemos o lo que sentimos? Bueno, como psicólogo siempre voy a recomendar que una terapéutica, ¿no? Una terapia siempre es algo que ayuda, nunca disminuye, ¿no? Conozco muchas personas que frente a la sugerencia te dicen, no, pero yo, ¿qué tendré escondido por ahí? Que seguramente revela este aspecto emocional, ¿no? Que no se ha podido canalizar, pero yo creo que es... al contrario, ¿no? Más bien es liberador. Hay que pensar que las emociones implican, desde las más básicas a las más complejas, un ámbito donde tiene que haber una cierta descarga, una cierta respuesta. Y esta respuesta ayuda a liberar cierta tensión. Más bien lo peor que podríamos hacer sería ir, como tú dices, reprimiendo esa respuesta para que almacenemos emociones que en algún momento nos van a desbordar y nos van a hacer explotar de alguna forma. El primer consejo que yo daría sería la terapéutica, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo a la terapia psicológica. La terapia psicológica siempre es una buena inversión. Ayuda a que nos quitemos ese peso, esa mochila llena de cosas que tenemos en la espalda y podamos de alguna forma ver las cosas de diferente perspectiva, que creo que es lo que hace la terapia psicológica, nos posiciona en otro lugar frente a una problemática. Entonces, primeramente eso,
Y después, pero esto ya, ¿ves? Es un tema que cada sujeto tendría que irlo construyendo. Y bueno, no tenerle miedo a expresar lo que estoy viviendo en ese momento, aunque esto requiere también una cierta orientación, ¿no? Pienso que hay muchos ejercicios que pueden ayudar. Por ejemplo, recomiendo mucho frente a situaciones así, que escriban, ¿no? La escritura es un ejercicio muy interesante, es muy terapéutico también, escribir lo que sea. Tampoco es el afán de convertir a las personas en escritores Claro. profesionales, pero la escritura creo que ayuda en ese sentido a plasmar a eso que estoy sintiendo de una manera específica. Nos hace una especie de mapeo de la escritura. Llevar, por ejemplo, la gente puede entender esto de una manera cursi, pero a mí no me lo parece así. Llevar, por ejemplo, un diario personal es un ejercicio interesante, pero fuera de eso, un ejercicio de escritura de lo que estoy sintiendo. Cuando uno se siente confuso, porque creo que es lo que nos pasa, ¿no? En esta sociedad actual, quizás antes igual. Antiguamente el ser humano es natural que se sienta confuso, porque las emociones tienen un aspecto volátil, pues, ¿no? Entonces a veces pueden generar un cierto enredo en el sujeto. Creo que como mapeo, ¿no? Como una especie de orientación, la escritura es un ejercicio muy, muy interesante, porque nos ayuda a ubicar, ¿no? Nos ayuda a ubicar qué es esta emoción. Como venga que la sintamos, ¿no? Como sea que la sintamos, yo creo que es importante que quede en algún lugar cifrada la emoción, y eso nos permite ver la situación de diferente perspectiva. Entonces, un segundo ejercicio sería hablar de las emociones o expresarlas de alguna forma. Y en este aspecto también creo que es fundamental que la persona que está viviendo esta situación de frustración o de confusión que he mencionado, o que le está atravesando por una dificultad emocional, llamémosle, la exprese de la manera que venga, ¿no? Con la persona que sienta más próxima o con la que tenga mayor confianza para expresarla. La cuestión sería, en resumen, si te das cuenta, hay que expresarla de la manera que podamos. Eso también teniendo en consideración que necesitamos sí o sí una educación emocional. Porque muchas veces esto de expresarlo como lo sintamos nos puede llevar también a una situación de impulsividad, y esto no es algo que queremos, ¿no? Claro, no es nada agradable cuando uno tiene una reacción desproporcionada, y sobre todo lo otro que quien recibe, ¿verdad? Leía en algún momento, no recuerdo qué autor, que es importante justamente expresar lo que uno siente de una manera adecuada, obviamente, porque el quedarse con una emoción atrapada pues genera un resentimiento, y ese resentimiento es como volver a sentir, ¿no? Y al volver a sentir cada vez es como cuando alguien me hizo algo y yo recuerdo, ya pasaron 20 años y sigo recordando, y eso genera una enfermedad, porque hoy en día manejamos también que las emociones están asociadas a enfermedades, y se las conoce como enfermedades psicosomáticas, sí. ¿No? Entonces, que están relacionados justamente con este resentir, ¿no? Volver a sentir cada vez. Creo que lo que tú has dicho es muy importante, aprender a expresar de una manera como lo siento, porque no hay una sola manera de expresar lo que estoy viviendo, ¿no? Sino es como lo siento, pero que también debemos tener una educación emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos distinguir entonces entre cómo sentir y con aquello que, por ejemplo, está en movimiento o aquello que nos arrastra? Bueno, hay ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la durabilidad, la duración que puede tener una emoción, ¿no?
Después, porque como tú dices, esto de resentir, ¿no? De seguir viviendo una y otra vez una misma situación que me provoca un cierto estado emocional, es algo que no se busca. Capaz ahí no hemos encontrado los medios todavía adecuados para canalizar esto, ¿no? Por otro lado, otra forma sería que tenga yo una respuesta, ¿no? Frente a las emociones y no una reacción. La impulsividad está ahí en juego, ¿no? Entonces, si hay algo de la emoción que me genera más bien una reacción inmediata, no pensada, no concientizada, como una especie de cortocircuito, y yo simplemente soy reacción, bueno, ahí nos ha ganado, digamos, el impulso emocional y no hemos podido saber canalizar. Entonces creo que esos dos elementos podrían ser dos elementos clave que nos podrían dar cuenta de si esta emoción está siendo canalizada adecuadamente o si más bien esta emoción es algo que me sobrepasa, ¿no? Y en ese sentido hay que ver las formas de poder liberar esa emoción por una vía más adecuada. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, uno identifica que sus reacciones ante ciertas situaciones son desproporcionadas y lo que hago es reprimir, o sea, guardar? ¿Qué sucede con esa persona a un, no sé, corto o largo plazo que va viviendo de esa manera? Como tú has mencionado, y dentro de la definición de emociones hemos visto que son respuestas también corporales, ¿no? Entonces, a la larga, estas, vamos a decir, emociones que se reprimen, que se quedan ahí en nosotros, nos van a generar pues una situación de salud física que se va a evidenciar, o que nuestra salud física, mejor dicho, se va a resentir, ¿no? La aparición de enfermedades psicosomáticas dan cuenta de eso, ¿no? Por otro lado, creo que emocionalmente o afectivamente vamos a vivir una vida, ¿qué diríamos?, un tanto frustrada, ¿no? El sujeto no se va a sentir a gusto, no va a tener una sensación de bienestar, y esto socialmente también va a tener un parámetro, es decir, nos va a afectar en cuanto a nuestro relacionamiento con otro. Vamos a tender a aislarnos, vamos a tender a alejarnos de las situaciones que finalmente hacen que la vida sea más llevadera y más agradable, ¿no? Entonces, creo que el hecho de reprimir las emociones pueden llevar a largo plazo a situaciones de esta índole. Bueno, este tema es un tema muy interesante, es un tema cotidiano, porque se nos dice que somos 95% emociones y un 5% de razón, ¿no? Y creo que las prácticas o las formas de poder resolver esto que vamos sintiendo y que a veces es en desproporción, las prácticas que tú has mencionado son muy fundamentales, ¿no? Sobre todo el hacer terapia, creo que es muy necesario, y bueno, invitar a la gente a que haga terapia, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Porque a veces hay como ese tabú también, ¿no? Ese miedo de tener que asistir a un psicólogo porque estamos locos, ¿no? Y sin embargo uno puede, debe, yo creo, asistir, porque, ¿no? porque como lo venimos mencionando, y qué bueno que sacas esta estadística, 95% emociones, pero sí lo somos, sí. Constantemente nos está invadiendo a veces, ¿no? Ciertas emociones que no podemos manejar. No hay que tenerle miedo, ¿no? Creo que es una gran experiencia pasar por una terapia, sea cual sea.
porque permite justamente que nos veamos desde otra perspectiva. Quizás parte también de nuestra educación tiene que ver con eso, ¿no? De que tenemos una única perspectiva. La terapia nos ayuda a generar más narrativas al respecto, ¿no? Ahora también hay otras técnicas, por ejemplo, están los ejercicios respiratorios, ¿no? Que son muy comunes, los ejercicios de meditación, ¿no? Tomarse unos minutos al día, capaz para reflexionar en lo que me ha pasado, en mi corporalidad, en cómo me siento. Respirar también es algo que milenariamente ayuda a entrar en una especie de sintonía. Creo que son ejercicios muy importantes y que están al alcance de todos nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier. Ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Y para cerrar el programa, pues vamos con este pequeño mensaje que es: el sentir es un acto de fortaleza, ¿no? Y que es importante que nosotros reconozcamos nuestras emociones y que este reconocimiento pues es humano. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.